Nos vamos a dar inicio, familia. Se pueden poner de pie para orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad de llegar a este recinto. Incluso te damos también gracias porque apenas está empezando la agüita y pudimos llegar sin mojarnos, mi Señor. Que aún así estuviera lloviendo, sabemos que los que estamos aquí presentes, aquí estaríamos porque siempre que venimos salimos bendecidos de aquí, Señor, y podemos hacer cualquier sacrificio para poder venir delante de ti. Y en estos momentos queremos pedir tu ayuda, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu Espíritu Santo se glorifique, se magnifique en nosotros, para que tú, Señor Jesús, seas glorificado a través de este taller de enseñanza que tenemos el día de hoy, Señor. Sé tú en nuestras vidas, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahí está la portada de nuestro taller del día de hoy. Estamos ya en el capítulo número 7. ¿Ya le tomaron foto? Bueno, para dar inicio. Entonces, como dice ahí, es el capítulo número 7, el título de nuestro taller del día de hoy es el traspaso del poder del Estado a la Iglesia. Y recuerden que estamos en el periodo de la historia de la Iglesia medieval. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. En la Edad Media, en la Edad Media, de los siglos X al siglo XV, la Iglesia logró adueñarse de casi 2/3 partes del territorio europeo y fue capaz de hacer que emperadores se arrodillaran a los pies de su líder máximo, el Papa. ¿Cómo hizo la Iglesia para adquirir semejante poder? El máximo que alguien haya ostentado a lo largo de 21 siglos de historia del hemisferio occidental. Esa es la pregunta que responderemos en este capítulo. Se puede afirmar que la Iglesia llegó a la cúspide política por dos razones: porque el Estado perdió poder y porque ella supo apropiárselo. ¿Ok? Se me olvida que necesito ya lentes. Bueno, aquí empezamos con estas curiosidades. Como ya desde antes les había yo anticipado que la Iglesia iba a llegar a tener más poder que hasta los mismos emperadores, ¿verdad? Que los mismos reyes, todo eso. Y ahorita precisamente vamos a ver a detalle el por qué empezaron a tener ese poder tan tremendo. De hecho, ahí estamos viendo una imagen, miren, ahí de un papa del siglo, de la Edad Media. Ahí no era papamóvil, pero también lo transportaban así como si estuvieran ahí transportando a Dios, ¿verdad? Nada más que la diferencia es que Dios encarnado se transportó en un burrito nada más. Y ahí vemos de qué manera, ¿verdad?, tan colosal los papas empezaban a tener ese poder, de tal manera que todos les rendían culto a los mismos hasta la fecha, ¿verdad? Lo seguimos viendo, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a proseguir. La pérdida gradual del poder del Estado. Al menos hubo dos causas directas por las que el Estado fue perdiendo hegemonía para cederla a la Iglesia. Una fue el principio teutónico y la otra fue el surgimiento del feudalismo. Miren, el principio teutónico, los teutónicos era una tribu,
Aquí dice, número 1, el principio teutónico y la debilidad de los herederos. Teutón fue el nombre de una tribu bárbara en Alemania. El principio decía que la herencia del padre debía repartirse entre todos sus hijos. Esto dividió el imperio de Carlomagno en herederos débiles. Y ahorita vamos a ir viendo cómo de todo eso se iba aprovechando la iglesia, para que en vez de que los herederos fueran los reyes, los herederos fueran los parientes de los papas, de los obispos de la iglesia. Es más, no sé si eso lo vayamos a ver más adelante, pero se dice una de las versiones del por qué metieron ese pacto del celibato. Sí se le llama así, pacto del celibato, ¿no? O sea, de que no se pueden casar los sacerdotes. Viene precisamente de esta situación, de cuando ellos heredaban el papado, incluso el papado lo heredaban a los hijos, y al heredar el papado, pues como estamos viendo aquí, heredaban un poder tremendo. Entonces hay algunas de las versiones, pero yo creo que más adelante vamos a ver la versión verídica y aparte con más detalle, pero es una de las versiones que se dice que por eso se inventó eso del celibato, porque como heredaban el papado, heredaban el poder, heredaban territorios a los hijos, llegó un momento en que dijo, no, los sacerdotes mejor no se deben de casar, porque cualquier sacerdote puede llegar a ser papa, o simplemente obispo, hasta los mismos obispos, ya posteriormente los cardenales, todos ellos heredaban el poder. Entonces se empezó a ver mucho toda esa situación, y por eso se dice en algunas de las versiones que de ahí fue donde nació la idea mejor del celibato, de que mejor no se casaran para que de esa manera no tuvieran prole, y esa prole la usaran para estar heredando todos los poderes que se les daba en la Iglesia Católica. Y el otro es, bueno, ahí está lo que les decía, el principio teutónico y la debilidad de los herederos. Teutón fue el nombre de una tribu bárbara en Alemania. El principio decía que la herencia del padre debía repartirse entre todos sus hijos. Esto dividió el imperio de Carlomagno en herederos débiles. Número 2, el surgimiento del feudalismo. El feudo era una porción de tierra que un rey concesionaba a un noble a cambio de un pago de impuestos en dinero, especie o trabajo en sus propias tierras del cultivo. Y ahí está una pirámide en lo que es la sociedad feudal. Están ahí los reyes, los nobles, el clero, y hasta abajo, como siempre, los campesinos. Entonces, eso es precisamente lo que conocemos como el feudalismo, y todo eso lo aprendimos desde la escuela, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que precisamente ahí en la Edad Media es donde empieza a surgir toda esta situación del feudalismo, pero ahorita vamos a ver más a detalle de qué era de lo que se trataba esto. Aquí vemos lo que es el feudalismo en la Edad Media. Definición: el feudalismo era el sistema social, político y económico propio de gran parte de Europa durante la Edad Media, sirviendo como sustituto del sistema esclavista. Marcó un enorme cambio que demostraba la transformación del mundo entre la Edad Antigua y la Edad Media. Características: relación entre un señor feudal y un vasallo, 3 clases sociales cerradas y con distintos privilegios, construcción de castillos, murallas como defensa, economía basada en agricultura y ganadería, la importancia de la tierra como bien vital. La economía se basaba en parte en los tributos. La Iglesia tuvo un gran poder durante el feudalismo, el enorme poder de la nobleza, mayor que el del rey. ¿Okay? ¿Vamos bien? ¿Sí? El fortalecimiento gradual de la Iglesia en Occidente.
La Iglesia consolidó su poder ante el Estado durante la edad por 3 medios. A. El extenso territorio que logró controlar política y económicamente. B. La inmunidad política que sus clérigos gozaron en toda Europa. Y C. La intimidación espiritual que la Iglesia logró ejercer sobre la población cristiana en todos los reinos para lograr los primeros 2 medios. La Iglesia corrompida echó mano de documentos falsos para reclamar poder y riquezas. Los 2 documentos falsos más célebres en este respecto fueron la donación de Constantino y los decretos de Isidoro. Aquí estamos viendo precisamente el fortalecimiento de la Iglesia Católica. Empezó desde 2 bases totalmente corrompidas y totalmente torcidas. Aquí ellos se inventaron 2 documentos, que ahorita vamos a ir a detalle de cada uno de esos documentos. Pero precisamente quiero hacer el énfasis en ver cómo, si se percatan, cómo de una manera progresiva iban cayendo de herejía tras herejía, herejía tras herejía. Entonces, por eso es que cuando tú llegas a platicar con una persona que practica el catolicismo y tú lo estás queriendo evangelizar, claro, buscando el mayor criterio por el cual le vas a estar hablando de todos estos temas, tienes que hacerles ver esa parte. O sea, esa, por principio de cuentas, no es iglesia, es una institución, es más, ante el mundo así se le dice, ¿no? Es una institución eclesiástica con el nombre que ellos se pusieron y toda la cosa, pero todos sus cimientos han sido basados en el fraude, han sido basados en cosas que van totalmente en contra de la moral y sobre todo de la ley moral de Dios. Van completamente en contra. O sea, fíjense aquí, estos 2 documentos, ahorita vamos a dar el detalle para que me saquen también foto de eso, pero les voy dando el preámbulo. O sea, ellos, como lo hemos platicado, en la Edad Media era la época o el periodo en donde había mucho más superstición. Ahorita sigue habiendo muchísima, ¿verdad? Porque eso también gradualmente ha ido subiendo, pero como quiera que sea, la ciencia nos ha ayudado muchas veces a descubrir cosas que antes para la gente era superstición. Entonces sí se puede decir que la Edad Media, por eso también se le decía que era la época del oscurantismo y todo eso, porque realmente había una situación muy terrible en cuestión de la superstición. Entonces, ¿qué sucede? Que estos cuates, los clérigos, pues como ya se daban cuenta de que todos los cristianos eran una bola de supersticiosos, decían, pues nos vamos a acabar por ahí. O sea, cualquiera, es como, imagínense, que aquí en Redención por su gracia tuviéramos puro supersticioso, como desgraciadamente hay en otros lugares, y empezamos a salir con algunos rollos de que, miren, ¿qué creen? Aquí hay un libro que también escribió el apóstol Pablo, nada más que ese no viene en la Biblia, ese me lo reveló a mí. Al pastor Bernardo vino esa revelación, de tal manera que aquí dice que yo soy el 13º de los apóstoles, y como tal, ¿qué creen? Que me tienen que rendir así, pero todo el culto que se hace cada domingo va a ser compartido entre Jesucristo y un servidor. Y a lo mejor para ustedes que tienen razonamiento y que se les ha enseñado la sana doctrina, van a decir, el pastor, pues un día hace eso el pastor y lo mandamos a volar. Pero desgraciadamente existen muchísimos hasta la actualidad que se siguen comportando así. Hay gente y hay una persona aquí en Querétaro que precisamente hace cosas parecidas. Uno de nuestros pastores que le damos cobertura me ha platicado algunas anécdotas, pero en serio, a tal grado de que una vez que se vistió de blanco y puso a 12 personas allí para decirles que él era el nuevo Jesucristo encarnado y que a él le tenían que rendir culto. ¿Y qué creen? Que es un lugar así, miren,
pero grandísimo, es de los lugares más grandes de aquí en Querétaro. Entonces, eso pasaba en aquel entonces, que se empezaban a salir con ciertas marihuanadas, de que, es que dejaron unos escritos, 2 documentos, que ese es el que ahorita nos vamos a basar. Y esos documentos dicen, ahorita vamos a ver, ya les di la introducción de lo que vamos a estar viendo, pero van a ver qué situación ellos empezaron a crear para poderse hacer tan poderosísimos como lo fueron en la Edad Media, y de hecho hasta la fecha siguen quedando esos rasgos, desgraciadamente, de poder. Ok, para los primeros 2 medios, la iglesia corrompida echó mano de documentos falsos para reclamar poder y riquezas. Los 2 documentos falsos más célebres en este respecto fueron la donación de Constantino y los decretos de Isidoro. ¿Okay? Ahí se ve una caricatura de cómo ahí el Papa está poniendo ahí a alguien a estar inventándose ahí una carta, ¿verdad? Como si yo de repente les enseñara una carta ahí en hebreo. Miren, esta carta me la dejó Jesús, y así como lo que hizo también Joseph Smith, el de los mormones. Ya ven que algo así, muy parecido, salió con su rollo de que le dejaron unos rollos de un testamento para los americanos, un evangelio para los americanos, en donde nosotros los americanos teníamos que comportarnos de esa manera. ¿Sigo? Ahí está el micrófono. Que se lo dejaron según en planchas doradas todavía. Así es, planchas doradas y enterradas ahí debajo de un árbol en donde era allá en Texas, ¿cómo se llama esta región? Bueno, se me olvidan los nombres, ya saben, pero bueno, ahorita me acuerdo. Entonces aquí estamos viendo que así pasó la situación. Así, de la misma manera que estamos viendo esa gráfica de la Edad Media, ya me imagino también ahí a Joseph Smith escribiendo en sus rollos, y para poner ahí a todas las personas a rendirle culto y a que se hiciera lo que son ahorita los mormones. Que luego me he puesto a estudiar sobre esa situación. Ellos, los mormones en Estados Unidos, ellos hicieron algo parecido, así como en las cruzadas. Ellos también se acapararon regiones, esta región que entonces no se viene a la cabeza, Utah. ¿Sí es Utah? Utah. No, Utah es otro estado. Es otro estado. Sí, este es el estado de Utah. Bueno, es que en geografía se anda muy mal, si se dan cuenta. Bueno, ahí en Utah, de tal manera que llegaban por ahí iglesias cristianas, católicas o de algunos, y se los ejecutaban. Es más, era la época de los apaches, y a los pobres apaches se los traían. De hecho, les quitaron todo eso de Utah, pues era de los apaches, y ellos se la apoderaron, y ellos decían que en el nombre de Dios también, o sea, de su Dios, ¿verdad? Porque según Joseph Smith, su Dios era Jesucristo, pero no, esa era pura mentira. Su Dios pues, era el diablo, ¿no? Entonces, esas cosas siguen pasando en la actualidad. De hecho, ahora el lunes a los pastores les voy a predicar algo así sobre ese tipo de herejías y de las que están ahorita también dentro de la iglesia evangélica. Bueno, proseguimos. Sí, Juan. Rápido, que he estado hablando con varios mormones, me dan el dato de que según Jesucristo salió porque Dios tuvo relaciones sexuales con María. Sí, es que de hecho los mormones, ellos dicen que Dios, incluso Dios el Padre, Él es una criatura también. O sea, hablan de, bueno, es que son una de herejías, pero bueno, para eso va a ser otro seminario. Pero sí, o sea, son una de herejías que dicen esas personas, al igual que los testigos de Jehová. Ok, 1. El gran control territorial de la iglesia. Volviendo en el tiempo del siglo VIII, recordemos que Roma estaba siendo atacada por la tribu germánica de los lombardos. Después de que esa tribu invadió el norte de Italia e iba camino a Roma para sitiarla,
el Papa solicitó de emergencia la ayuda militar del rey Franco Pipino el Breve. Pipino respondió y después de derrotar a los invasores, se convirtió en el dueño de esos territorios, pero pudiendo administrarlos, cedió de manera temporal al obispo de Roma el control de tales territorios. Ese asunto quedó sin clarificarse legalmente cuando Pipino murió. Años más tarde, ya siendo Carlomagno emperador, el Papa usó un supuesto documento antiguo, la donación de Constantino, para justificar la legalidad de la posesión de esos territorios. Ese documento afirmaba que el antiguo emperador Constantino había conferido al Papa de su tiempo la propiedad de la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el imperio romano occidente, nada más y nada menos. Gracias a este documento, la Iglesia se convirtió la dueña de todos los estados pontificios. O sea, vean todo de lo que se adueñaron esa institución por un documento falso. Cuando que Jesús, ¿qué le decía a los fariseos? Que quién era el padre de la mentira. ¿Eh? Satanás es el padre de la mentira. Y ustedes que mienten son hijos de Satanás. O sea que por eso, por más que yo quisiera defender esa institución romana, pues no se puede. O sea, ellos no pueden decir somos hijos de Dios, porque si ahorita estuviera Jesús les diría lo mismo que les dijo a los fariseos hace 2000 años. Les dice, ustedes no pueden ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque pues, ustedes mienten y el Satanás desde el principio siempre ha mentido. Él es el padre de la mentira. Entonces ellos, en base a la mentira, es como empezaban a obtener ganancias deshonestas, como lo dice también la Sagrada Escritura. Ok, siglos más tarde, el año 1440, el humanista Lorenzo de Valla, demostró que el documento era falso porque incluía vocabulario y un estilo literario que no existían en la época de Constantino. A esas alturas ya no importaba. La Iglesia romana ya había sido reconocida por los reyes de Europa, ser la dueña de tales territorios. Ese fue uno de los 3 medios que dio gran poder a la Iglesia. Veamos ahora un segundo medio. O sea, de nada sirvió que les hayan demostrado su falsedad. Ellos ya, políticamente hablando, ya se les había cedido esos territorios de todas maneras. O sea, ellos empezaron con una falsedad, pero pues como se echaban a la bolsa a los reyes, a la política y a los emperadores, todo lo de aquel entonces, desde antes que se descubriera este documento, ya se habían hecho nuevos documentos en donde los reyes ya habían corroborado que esos territorios le pertenecían al clérigo, a la iglesia cristiana de aquel entonces, que de cristiana no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que así como estamos viendo esa imagen, pues ellos se empezaron a reír, ¿verdad? Del tal Lorenzo Valla, y a lo mejor de ahí salió esa de, ahí está Lorenzo, ¿no? Está Lorenzo y pues no importa que él haya descubierto. Es más, como últimamente, no últimamente, ya tiene varios siglos que descubrieron, ¿verdad? De que el ayate ese que está ahí en la villita, no es como lo habían dicho los historiadores católicos. Ellos decían, ¿verdad?, que era una impresión celestial. Sin embargo, lo bajaron para empezarlo a analizar los científicos. De hecho, un sacerdote italiano, precisamente, no me acuerdo su nombre, pero fue muy sonado, se aventuró a hacer esa situación. Luego lo excomulgaron, hicieron de cosas con el pobre hermano. De hecho,
desapareció ese hombre, porque él se le ocurrió eso, algo voy a traer a unos científicos a que analicen, y desde el momento en que bajaron en este yate dijeron, no, pues por principio de cuentas este tamaño de pintura, pues a menos que hubiera sido un gigante, Juan Dieguito, para que le pudiera quedar, porque es mucho más grande que la estatura de cualquier ser humano. Y otra de las cosas, la más importante, que empezaron a checar, y era una tinta común y corriente del siglo no sé qué tanto, y ahí se dieron cuenta de que eso fue una falacia, ¿verdad? Fue falso eso de que haya aparecido en el ayate de Juan Diego la figura de la Virgen de Guadalupe. Eso fue una mentira total. Sin embargo, pues ahí siguen pensando la gente, ahí sigue la gente creyendo que sí, que llegan, y sus historias que dicen, y que Juan Dieguito, y que no sé qué tanta cosa, igual que los testigos de Jehová. Ellos, su fundador, Charles ya estoy diciendo una herejía, Charles Russell, Carlos Russell. Carlos Russell, él creo que dio como 5 profecías de que el mundo se acababa, y que el mundo se acababa, y que ya venía Jesucristo, y que se murió, y nada más, desde antes se muriera, le decían, oiga, pues no, que se iba a morir en tal fecha, y no, que se iba a morir en tal fecha, y no, ponían puros pretextos, y hasta la fecha tú le dices a un testigo, oiga, mira aquí la historia universal dice que esta persona que fundó a los testigos de Jehová tuvo tantas profecías falsas, ni una de sus profecías se cumplió. ¿Cómo puede ser posible que ustedes todavía sigan predicando, según evangelizando a la gente? Eso no es evangelio, y pasan de casa en casa a estar jalando gente a su secta, en donde se descubrió claramente que su fundador fue un falso profeta y un falso de todo tipo. Pastor, Digo. y luego su pretexto, el que más usan es el de que nadie es perfecto. Ah, sí. Sí. Nadie es perfecto. Y tienen una serie de... Pero bueno, vamos al número 2. Número 2, la inmunidad eclesiástica. Vamos a ver de qué manera se la ganaron también. A mediados del siglo IX, la Iglesia presentó una serie de documentos atribuidos supuestamente a Isidoro de Sevilla. De hecho, hay otras versiones que hablan de otro Isidoro, no era de Sevilla, pero hay algunos historiadores dicen que, la mayoría dicen que era Isidoro de Sevilla, pero hay otro Isidoro, no me acuerdo el otro cómo se le llamaba, pero en los estudios que estuve teniendo se habla de que hay dos Isidoros. Pero bueno, aquí nuestro documento dice que fue Isidoro de Sevilla, que había sido obispo en España del año 600 al 636. Una parte de ese documento era verídico, pero otra parte había sido añadida de manera conveniente para los intereses de la Iglesia, aunque el Papa Nicolás I, del año 858 al 867, no fue quien tramó ese engaño. Sí se valió de él para reclamar más poder. Esos documentos resumían las decisiones de los concilios y de los papas desde Clemente de Roma en el año 88 hasta Gregorio II al año del 731, y afirmaba que el Papa es supremo sobre todos los líderes de la Iglesia, que los obispos tienen derecho a apelar al Papa cuando se les acusa en una corte civil, o sea, inmunidad política, y por lo tanto que la Iglesia está exenta de cualquier control del Estado, incluso en el caso de crímenes. Fíjense nada más, o sea, ellos inventaron este documento de Isidoro, donde les decían a los estados, a los que ellos controlaban, que ellos no podían ser juzgados por nada. O sea, porque el Papa era el principal poder y él era el único que podía llegarle a decir algo a los obispos. Sin embargo,
ellos por medio de este documento apelaban al Papa de que ellos no podían ser tocados por nadie, aún si cometían crímenes. Por eso es que en aquel entonces ellos sin problema, como les he platicado, a mí me gusta mucho ver películas o series así de las épocas de la era medieval y todo eso, y sí se ve ahí como en las películas como los canijos puritas mandaban matar a quien quisieran. O sea, que una mujer no les hacía caso y la mandaban matar, y ellos sin problema, nadie les podía hacer nada, nadie. Ellos se podían encargar. Es más, han habido muchas historias donde los papas o los obispos se encargaban de matar a los reyes. ¿Para qué? Para que el rey fulanito, que era con el que estaban en mejor acuerdo, o el hijo, el sobrino del rey, que era el que iba a heredar, y agarraban y los mismos sacerdotes o los clérigos mandaban matar a los reyes. Y lo sabía la gente, y decían, no, pues no nos podemos meter contra Roma. Contra Roma nadie se puede meter. Y no se referían a la nación de Roma, ya se referían al clérigo, como ahorita decía el Vaticano. No nos podemos meter con el Vaticano, no nos podemos meter ahora sí que Sansón a las patadas, ¿verdad? Entonces, vean nada más qué injusticias tan horribles que siempre han cometido. Dice, para recompensar esa inmunidad, la Iglesia creó las cortes eclesiásticas para ocuparse de, supuestamente, juzgar a los religiosos infractores, cosa que difícilmente sucedía. En pocas palabras, los decretos de Isidoro defendían la teocracia papal. Con base en ellos, ningún rey podía quitar ningún obispo sin permiso del Papa, y la Iglesia se volviera poderosamente intocables. Veamos ahora el tercer medio por el cual el papado se hizo de poder en ese periodo. 3. La intimidación, que es la más ocurrida, es la que siguen usando hasta la fecha. El origen de los feudos hizo que la lealtad de los habitantes de Europa se dividiera entre el Papa y los reyes. Los reyes enfatizaban su poder invistiendo a sus familiares y aliados con títulos de nobleza, lo que conocemos como el nepotismo. La Iglesia lo hacía concediendo obispados a cambio de dinero, lo que se conoce como la simonía. ¿Alguien sabe por qué se le llama simonía? Bueno, como cristianos debemos de saber. En Hechos, en el libro de los Hechos en la Biblia, encontramos a un tal Simón el Mago. ¿Sí ya se acordaron? A ver, ¿qué quería hacer Simón el Mago? Así es. Él vio a los apóstoles, ¿verdad?, que llegaban y oraban por los enfermos y sanaban. Y los veían que hacían lo que Jesucristo, ¿verdad? Oraban y había milagros. Entonces Simón el Mago, él normalmente hacía magia y hacía chanchullos, todo eso para que la gente creyera en él. Pero cuando ven que llegan unos de adeveras, que hacían milagros de adeveras, llega y les dice, oigan, pues yo quiero esa misma unción que ustedes tienen, así como le hacen ahorita en algunas iglesias. Yo quiero esa misma unción, yo quiero hacer milagros. ¿Cuánto? Díganme cuánto y les doy el dinero que ustedes quieran. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque los dones del Espíritu Santo no se venden. Y eso deberían de aprender, algunos que me están viendo por ahí deberían de aprender. O sea, los dones del Espíritu Santo no se venden. En algunos lugares, desgraciadamente, se acostumbran. Mire, si usted pacta con Dios, puede pedirle la unción del pastor, puede pedirle una doble unción del pastor. ¿Cuál la unción del pastor? Una doble unción, así como lo hizo Elías con Eliseo, o más bien al revés, Eliseo con Elías, que pidió una doble porción de Elías y Dios se la concedió. Así usted pida una doble, pero venga y pacte con Dios, éntrele con un chequecito. Eso es la simonía. Y precisamente el domingo vimos, ¿verdad? ¿Cuál doble unción o cuál? Todos los que somos hijos de Dios tenemos la misma unción, la unción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no algunos de esos que creen ese tipo de cosas, que yo quisiera tener la unción de Elías. Y a un día yo le puse ahí decía más bien, yo quiero tener el espíritu de Elías, así decía. Yo quisiera tener el espíritu de Elías.
Le digo, no, pues yo el que tengo es el del Espíritu Santo. El de Elías, pues ese no sé quién lo tenga, ¿verdad? Pero eso fue una cosa muy diferente a lo que es realmente el Espíritu Santo. Y sí, es que antes había unciones diferentes, antes de Cristo. ¿Me explico por qué? Porque antes sí, es más, el Espíritu Santo llegaba a una persona y se podía ir. Pero ahora ya no. Ahora el Espíritu Santo, cuando llega en una persona, porque Jesucristo ya es el que reina en sus corazones, ahí permanece el Espíritu Santo eternamente. Ya nada, que entra y se va. Antes sí llegaba a suceder eso. Entonces hay gente que agarran citas del Antiguo Testamento y las quieren traer a nuestra doctrina cristiana y agarran tantito de este tipo de cosas y llegan a caer en la herejía de la simonía. Hay muchos lugares en donde te dicen que te pueden vender la unción para que tú puedas también orar por los enfermos y que puedan ser sanos, para que tú te puedas convertir en un pastor, para que tú te puedas convertir en un profeta y cosas así por el estilo. Pero eso es el pecado de la simonía. ¿Ok? ¿Sí quedó bien claro, verdad? Entonces un noble dominaba un territorio, pero un obispo controlaba la iglesia dentro de ese territorio. ¿Saben qué astutos? ¿Cómo, por qué llegaron a tener más poder que los políticos? Porque, imagínense, y como llega a suceder todavía y en algunos lugares latinoamericanos, supongamos, dice, sí, aquí está el presidente municipal. Y es más, a lo mejor sí cabe mucho el ejemplo. El presidente municipal de aquí de nuestra hermosa ciudad, en el último evento que tuvimos de orando, ¿cómo se llama? Guanajuato 2000. ¿Se acuerdan ahí que estuvo ahí al lado de los templos estos de San Francisco y de la catedral? Si se dio cuenta, no fue el presidente municipal, cuando que se le invitó y él debería de estar en todos los eventos, que se abre la feria y ahí está. Y es más, a mí me sorprendió mucho que ahí en la presidencia municipal hicieron un evento para el LGBT y ahí estuvo. De hecho, él se los hizo el evento para casar a homosexuales. Fíjense nada más lo que son las cosas. Pero con nosotros estuvo. Y es más, nos querían quitar el permiso. ¿Por qué? Porque él lo dijo claramente. El obispo está muy enojado conmigo porque les di ese permiso. Les di ese permiso y yo no me quiero echar encima al obispo. Porque es que es supersticiosa. ¿Me explico? O sea, él es el presidente municipal y sin embargo, como se dice vulgarmente, le hizo así con el obispo. ¿Por qué? Porque ha de decir, no, me vaya a caer una maldición porque me estoy poniendo en contra del obispo. Pero ¿qué sucede? Que la gobernadora, como es simpatizante del cristianismo, ella dio la orden de que se hacía porque se hacía. Y por eso sí lo pudimos hacer el evento. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que pasaba en aquel entonces. O sea, decía, sí, no, están los reyes, están los nobles, todas las familias de la nobleza, ¿verdad? Toda la política y todo eso. Pero ellos se tenían que rendir ante el clero por la superstición que ellos tenían. Decían, no, es que imagínense, si no hago lo que me está diciendo el obispo, me va a excomulgar. Y ya no voy a poder entrar al reino de los cielos, porque no voy a poder participar en ningún sacramento. Y al no participar en ningún sacramento, pues entonces me voy a ir al infierno. Pues mejor yo hago lo que me diga el Papa, lo que me diga el obispo, lo que me diga el clero. Y así es como ellos empezaban a apoderar de todas esas regiones de una manera mística, no de una manera ni razonable, ni científica, ni territorial, hablando geográficamente, hablando militarmente, sino de una manera supersticiosa. Ellos supersticiosamente hacían que todos se rindieran a sus pies. Ok. Entonces dice, el obispo no solo, me quedé en esta segunda parte, ¿verdad? El obispo no solo era libre de obedecer a ese noble, porque su lealtad era a Roma, sino que exigía la obediencia de ese territorio y aún del noble mismo en materia religiosa. La gente que vivía en el feudo juraba lealtad como vasallos a los nobles a
a cambio de permiso para cultivar la tierra y ganarse su sustento. A cambio, además de lealtad, trabajaban las tierras reservadas para suministrar al noble y le pagaban impuestos. Al mismo tiempo, esa gente quería asegurar sus beneficios espirituales, para lo cual juraban lealtad al Papa y a la Iglesia. Si algún noble osaba cuestionar la autoridad de un obispo, el Papa ponía su territorio en entredicho, es decir, cerraba las iglesias y negaba a la gente los sacramentos. Esto causaba tal terror en la población supersticiosa que literalmente se levantaban en armas contra los nobles con tal de que obedecieran al Papa y así reabriera las iglesias para otorgar los sacramentos. ¿Ya ven lo que decir? O sea, no solamente con los nobles, lo hacían con el pueblo, y el pueblo se le echaba encima a los nobles. Más hacían revoluciones. Aquí en México pasó, ¿acuerdas? La guerra cristera, que se le llama. ¿Quién fue? ¿Plutarco Elías Calles fue? ¿O quién fue Sí, fue Plutarco Elías Calles. Sí, de la guerra cristera. Cerró las iglesias porque, bueno, él sí se fue a un extremo también. O sea, ya yéndonos a la historia, habían algunas excusas que él tenía. ¿Por qué? Porque sabía que precisamente el clero se encargaba de estar saboteando los bolsillos de la gente y cosas por el estilo, pero lo agarró también como pretexto, porque él era un ateo tremendo, y cierra las iglesias. Y sí fue brutal. Y cierran las iglesias y se levantan en armas. Es lo que conocemos como la guerra cristera. Entonces, ¿y por qué? Porque es superstición. O sea, todo es superstición. O sea, a Dios lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. O sea, si aquí está cerrado en un templo católico, un templo de lo que sea, Dios está en todas partes. No necesitas estar en un cierto recinto específico para poder adorar a Dios. Pero la superstición los llevaba a que se levantaran. Entonces, por eso es que el clero tenía atado de manos a todo el gobierno de aquel entonces. Que decían, no hacen lo que dice mi obispo, no hacen lo que nosotros decimos. Pues les vamos a cerrar las iglesias. Y al cerrarles las iglesias, se les levantaban en armas todo el pueblo. ¿A quién? A los nobles, a los reyes, a todos los gobernantes se les levantaban en armas. Entonces, pues los tenían ahí atados de pies y de manos. Ok. Añadió a eso la iglesia, añadido a eso, la iglesia creó la Santa Inquisición para perseguir y enjuiciar a aquellos que se salieran de su fe. De estas maneras, el catolicismo imitaba en todos los niveles a la población cristiana de todo Europa. Repito todo el texto. Añadido a eso, la iglesia creó la Santa Inquisición para perseguir y enjuiciar a aquellos que se salieran de su fe. De estas maneras, el catolicismo intimidaba, esa es la palabra, y de hecho de eso se trata toda esta cuestión, en todos los niveles a la población cristiana de toda Europa. Y ese es uno de los mejores trucos que han hecho todas las sectas: intimidar a la gente, intimidarlos. Hasta la fecha, pues ellos siguen diciendo, ¿verdad?, que si tú no eres católico, así tipo como los testigos de Jehová, dicen que si tú no eres católico, pues tú vas al infierno. Tú puedas leer la Biblia, puedes predicar, tú puedes ser lo que sea, pero si no perteneces a su institución, te vas al infierno. Entonces eso es intimidar, ¿no?, a la gente. Pero la sorpresa más triste es que muchas iglesias evangélicas de la misma manera intimidan a algunos de sus feligreses, diciéndoles que si no diezman les va a caer una maldición. Como yo siempre vacilo, ¿verdad?, la maldición de Tutankamón. Pero fuera de broma, sí dicen que van a ser malditos, porque se van a un texto bíblico que sí está en la Biblia, pero para los judíos en el Antiguo Testamento, no para nosotros los cristianos. En Malaquías 3:10 sí habla de que malditos sean todos aquellos
que no vienen a la casa del Señor a traer sus diezmos y sus ofrendas. ¿Pero por qué? Porque en aquel entonces era un tributo obligatorio, porque era un país teocrático, en donde de la misma manera que se cobraban los impuestos, así como aquí los impuestos de Hacienda, se tenían que cobrar los impuestos del clero. Entonces ahí sí era una situación muy diferente. Ahí sí, y aparte no era un diezmo, eran 3 diezmos los que tenían que presentar los judíos en aquel entonces. Pero, ¿qué sucede a la fecha? Y yo sé que muchos me van a criticar, pero así se manejan en muchos lugares. Así se manejan en muchos lugares, diciéndole a la gente, intimidándola, y por eso pues, luego hay tanta cosa, ¿verdad? Y se hacen ahí millonarios los ministros y el pueblo viene amolado, pero eso sí, ellos exigen por medio de la intimidación. Pero ¿saben por qué les va bien? Porque la mayoría de la gente es supersticiosa, porque no han sido rescatados realmente, no han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues no han venido a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso esos lugares están así, porque muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, ¿verdad? Como lo decimos casi cada domingo. Y bueno, familia, pues ya estamos con esto terminando. A medida que el papado acaparaba riquezas y poder temporal terrenal, atraía la atención de varias familias nobles de Italia que anhelaban apropiarse de esa mina de oro. Esto convirtió el palacio papal en un centro de intrigas sangrientas, tramas que derivaron en carencia moral y espiritual. De esto hablaremos en detalle más adelante, pero antes dedicaremos el próximo capítulo para aclarar lo que sucedió con la relación entre el cristianismo de Oriente y el de Occidente durante el lapso de este tiempo. ¿Ok? Eso es lo que ya vamos a ver la próxima semana, pero sí ahorita todo lo que acabamos de ver, pues creo que en gran manera vemos que una de las estrategias que usaron en toda su plenitud esta institución fue la mentira, fue el fraude, ¿verdad? Fue pues todo eso que a ellos les gusta. Les gusta mucho lo apócrifo. Ya ven que incluso ellos también han tratado de contrarrestar la doctrina sana de la Biblia con sus 66 libros, y ellos añadieron, ¿verdad?, otros 7 libros más apócrifos. Precisamente la palabra apócrifa viene de ahí, es algo que no es verdadero, no es lo original. Es más, hasta ellos mismos le llaman deuterocanónico. ¿Qué quiere decir deuto? Quiere decir después de. O sea, después del canon bíblico, el canon que dejó el concilio de Nicea, ellos mismos lo fue Constantino, nada más que en aquel entonces no estaba muy manoseada la doctrina todavía había una sana doctrina dentro del catolicismo, y Constantino con el concilio de Nicea es cuando preparan el canon bíblico, con oración, con ayuno, con todo lo necesario, y verdaderamente hombres de Dios fueron dirigidos para ver cuáles libros, y no solamente por cuestiones espirituales, también por cuestiones gramaticales, como ahorita vimos un pequeño detalle. ¿Por qué se dieron cuenta de que esos documentos no eran verídicos? ¿Por qué? Porque personas que sabían, sobre todo de la historia, sabían que en aquel entonces todo de la manera que se había escrito ese documento era diferente a como escribía Constantino en aquella época. O sea, la gramática era totalmente diferente. Como hay veces luego estamos viendo, les digo que nos gustan mucho así las series y películas de época, y la otra vez estábamos viendo una serie que se supone que era del siglo XVIII, 17, 18, entre 17 y 18, y luego se avientan puras frases de esta época, ¿no? Y le digo a mi esposa, en ese entonces no decían esas frases, ¿no? O sea, casi muy fresas, no querían hablar y cosas así, y no, pues, le digo, pues en ese entonces esas frases no se usaban. Entonces eso chafea, ¿no?, la producción de la serie. Entonces, de la misma manera,
ahí cuando el concilio de Nicea empezó, o sea, se aventaron años, no fue de que, ay, vamos en una semana, no, años y años se aventaron en estar viendo los cambios, viendo si realmente el que había firmado coincidía con los mismos, se das cuenta en las cartas paulinas, a ver si Pablo escribía de esta manera, y esto y lo otro, aquello, de tal manera que dijeron, solamente son 66 libros los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y eso es lo que forma la Biblia verdadera, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos le añadieron sus libros deuterocanónicos o apócrifos. ¿Por qué? Porque en algunos de sus libros, no en todos, porque algunos sí son muy buenos, porque se ve cada quien, pero no son inspirados, pero en algunos hablan de sus doctrinas de adorar a los muertos y cosas así. Entonces con eso ellos amparan herejías que hacen, y aunque en otros libros dice claramente que no hables con los muertos, sus libros deuterocanónicos o apócrifos dicen que sí puedes hacerle culto a los muertos y cosas así por el estilo. ¿Para qué lo hicieron? Para que personas a las que tú de repente llegas y estás evangelizando y les estás haciendo ver que la iglesia cristiana verdadera es la que lee la Biblia. No, pero es que a mí me dijeron, y es que a mí me han dicho, es que en el catecismo dice esto, y es que puras cosas como en aquel entonces, que dijeron, no nos gusta lo que dice la Biblia, vamos a hacer un catecismo. Y a los niños desde chiquitos, en vez de enseñarles la Biblia, les vamos a enseñar nuestro catecismo, para que desde chiquitos se metan en su cabecita, que ellos por sus obras, ellos cumpliendo con los sacramentos, de esa manera se pueden ir al cielo. Y dentro de esos sacramentos está que tienes que ser católico para que tú puedas ir al reino de los cielos. Siempre han mentido. O sea, llegan aquí a América y, hombre, aquí los indios no los podemos conquistar. Bueno, son bien supersticiosos, vamos a inventarles ahí que una virgen se apareció y que el Juan Dieguito, cuando que en aquel entonces también esos nombres ni siquiera existían, ¿verdad? Y que esto y todas sus invenciones y los supersticiototes de aquel entonces cayeron en su juego. Por la superstición, ustedes saben perfectamente bien que fuimos derrotados, ¿no? Entonces, eso de la superstición, por eso yo frecuentemente hablo en contra de eso, porque hay muchos evangélicos que son bien supersticiosos también, y eso nos lleva a idolatrar, eso nos lleva a hacer herejías, y nos lleva a no estar bien delante de los propios. ¿Ok? Y bueno, y ahora sí con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?